Era una serie de imágenes grises, incluso difíciles de visualizar. Parecían películas viejas o alguna tecnología mala. En realidad eran mucho más que eso. Eran parte de un sistema que comenzaba a cazar líderes enemigos en su propio territorio, arruinando una cadena de mando en pocos meses. En contrapartida, se dispararon misiles contra los sistemas de vigilancia israelíes. Las armas de Hezbollah pretendían demoler las defensas israelíes, a menudo apuntando a los lanzadores de Iron Dome. Era el conflicto en Líbano aumentando en intensidad en una promesa de sufrimiento después de tantas amenazas y bravuconadas. Hezbollah tomó una de las primeras actitudes contra Israel en apoyo a Hamás el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque terrorista que sacudió toda la región y resonó en todo el mundo. Los cohetes salieron del Líbano para caer en las granjas Shiva, una franja de tierra en la frontera entre Líbano y Siria ocupada por Israel. Según el propio grupo islámico libanés, era un apoyo solidario a los colegas de Hamás. La invasión de Gaza dio aún más razones para que Hezbollah continuara sus ataques. Fueron meses con el intercambio de disparos de ambos lados de la frontera. Pero si Hamás esperaba algo más que eso como apoyo, estaba muy equivocado. A principios de 2024, la situación comenzó a cambiar, pero no para favorecer a Hamás. Primero, cuando las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a reorganizarse después de haberse adentrado aún más en Gaza. Luego, cuando las miradas de Tel Aviv comenzaron a centrarse cada vez más en el resbalar, ahora que parecía que Hamás estaba cada vez más debilitado a pesar de seguir siendo muy activo en Gaza. Entre enero y febrero de 2024, las fuerzas de defensa de Israel comenzó su retiro del norte de Gaza, dejando atrás una tierra devastada. Los militantes de Hamás comenzaron a retomar las ruinas y lucharon contra las fuerzas israelíes en la región. Pero fue una reacción débil, cuando en realidad las tropas de las fuerzas de defensa de Israel ya se dirigían hacia el sur, principalmente hacia Rafah. Hubo una alarma para que los palestinos evacuaran la región, cuando entonces los tanques y soldados marcharon hacia el nuevo frente. Cientos de miles fueron desplazados en un área ya precaria, un sufrimiento impuesto a tantos inocentes desde el ataque terrorista del 7 de octubre. Las muertes de civiles proliferaron mientras los acuerdos de paz fracasaban uno tras otro, casi siempre con ambos lados acusándose de tener términos imposibles de aceptar. Hamás sufrió las consecuencias en medio de tanta destrucción. Aún resistía, pero perdió al menos a 9 de sus grandes líderes en los meses de guerra. Esa era una organización rica, financiada por diferentes países, incluyendo Irán. Pero lo que era una fuerza organizada no pudo resistir a Israel, proteger a su población o hacer nada útil más allá de dar motivos para una guerra que arrasó Gaza. Los financiadores no hicieron nada más que enviar mensajes de repudio o menciones de apoyo. Sí, había armamento y dinero, pero nada de eso cambió el curso de la destrucción y la tragedia de los palestinos después del terror del 7 de octubre de 2023. Casi un año después, las fuerzas de defensa de Israel anunció que Hamás ya no existía como una fuerza militar organizada como antes y ahora actuaba más como una insurgencia en forma de algunas células. Podría ser una fanfarronada israelí que aún tendría que demostrarse teniendo que rescatar a tantos rehenes aún detenidos y justificar tanta destrucción. Pero de hecho, algo estaba sucediendo con Hamás, tanto que se dieron órdenes terribles como matar a los rehenes ante cualquier señal de aproximación de rescate.
Las amenazas contra las vidas de los israelíes secuestrados se volvieron cada vez más serias, con algunos de ellos encontrados ejecutados por sus captores. Entender la situación en Gaza y con Hamás era importante, ya que esta posición del grupo palestino se reflejó en el momento en que los ojos de Israel se volvieron hacia el conflicto en el norte. El líder máximo de Hezbollah, Hassan Nasrallah, tomó la posición de mando en 1992, después de que su predecesor fue asesinado por Israel en un ataque aéreo. Después de que su hijo fue asesinado por las fuerzas de defensa de Israel, visitó a las familias que también perdieron miembros y mejoró drásticamente su imagen en Líbano. Para él, solo el fin de Israel resolvería la situación del Medio Oriente. Después de la invasión de Gaza se esperaba mucho su discurso. A principios de noviembre de 2023, finalmente se pronunció diciendo que el 7 de octubre fue un gran evento para sacudir este régimen sionista opresivo, ocupante y usurpador y sus partidarios en Washington y Londres. También dijo que la operación fue 100% palestina, tanto en términos de decisión como de ejecución. Retiró cualquier culpa de Irán en la planificación y afirmó que Hezbollah estaba en batalla desde el 8 de octubre. Sus palabras y las acciones de su organización fueron decepcionantes para Hamás en ese momento. Hezbollah ha sido un problema durante décadas, pero durante todo el tiempo de la guerra dentro de Gaza, su apoyo a Hamás fue fundamentalmente lanzando cohetes y misiles contra varias áreas dentro de Israel, golpeando a civiles y forzando la evacuación de miles en el norte del país. Se publicarían más videos con provocaciones, como uno que anunciaba que Hezbollah estaba listo para tomar la base de Hamya en la frontera. En una visita a las tropas, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó que Nasrallah estaba llevando a Líbano a una guerra y que la situación podría convertirse en un problema aún mayor. A partir de mediados de 2024, la respuesta de Israel a las provocaciones de la organización chiita libanesa comenzó a cambiar. 4 misiles cayeron sobre el aeropuerto internacional de Alepo, en Siria. Israel no estaba involucrado en la guerra civil que había asolado el país durante más de una década. Pero allí había muchos militantes de Hezbollah enviados por su patrocinador, Irán. 38 militares murieron ese 29 de marzo de 2024, siendo 7 de ellos del grupo libanés. Siria era un territorio de caza en el que Israel ya se estaba acostumbrando a abatir a sus enemigos. Uno de los líderes de la unidad de cohetes y misiles de la organización libanesa estaba en misión por allí. Ali Abed Aksan Naim prestaría apoyo al gobierno sirio y tendría reuniones con los iraníes, como de costumbre. El mismo día del evento en Alepo, un ataque aéreo cayó sobre el vehículo de Aksan, acabando con la vida del comandante. Los cohetes Burkan partieron del Líbano en venganza varias veces. En uno de los casos alcanzaron una base israelí en Branit. Las explosiones fueron violentas, dañando mucho la estructura local de la 90 y una división. Estos proyectos fueron lanzados varias veces por Hezbollah. Eran de uso fácil y fabricación relativamente simple, con un alcance máximo de 10 kilómetros y capacidad para transportar una carga máxima de hasta 500 kilogramos de material explosivo. Una de las bases de reconocimiento israelí fue encontrada por Hezbollah en un punto un poco más lejano de la frontera. El lugar fue analizado por los drones de reconocimiento, identificando los objetivos para el análisis de las unidades de ataque. Los drones kamikaze fueron seleccionados para los primeros golpes. Uno de ellos explotó directamente debajo del puesto de reconocimiento, pero el daño no fue suficiente. El misil Almaz fue utilizado en el próximo ataque. Era un proyectil iraní de corto alcance, superficie-superficie y aire-superficie, utilizado para ataques antitanque.
La explosión se escuchó a la distancia y fue grabada por las fuerzas del grupo libanés. Los drones kamikaze también buscaron otros objetivos. Según Hezbollah, pusieron las amenazas aéreas para buscar los lanzadores de Iron Dome. Estas eran piezas importantes que necesitaban ser destruidas para aumentar la eficiencia de los ataques de los misiles y cohetes. Sus videos capturaron el lanzamiento del sistema de defensa israelí. Luego se enviaron los drones. Hezbollah afirmó que golpeó estos lanzadores más de una vez, dañando algunos de ellos. Las imágenes distantes o sin los resultados finales a menudo ponían en duda estas afirmaciones, pero los ataques continuaron contra las instalaciones de Iron Dome, dañando parte de las estructuras de las bases como se demostró por las explosiones, pero no necesariamente el sistema de defensa. Bajo el fuerte mando de Nasrallah, las amenazas de Hezbollah continuaron. Muchos videos de ataques se fueron proliferando, con el llamado de la guerra sucediendo mes tras mes. Hezbollah no quería que ningún israelí se sintiera seguro en algún lugar de la región. Esto era literal palabras de sus líderes. Los soldados cerca de la frontera fueron detectados por la noche y recibieron un disparo de misil guiado antitanque que dejó varios heridos. Los disparos de los misiles antitanque y los cohetes continuaron contra las antenas y otros equipos de detección israelíes. Bastaba con reaparecer en la frontera para que Hezbollah actuara para intentar destruirlo. Israel comenzó a responder a las amenazas. Los ataques israelíes se extendieron por ciudades como Ait Ashab, Yaron y Hamiar. Ya en enero de 2024, Wissam al-Tawil, comandante senior de la fuerza Hadwan de Hezbollah, fue devorado por el fuego. Fue el primero de los grandes enemigos de Tel Aviv derribado entre las fuerzas libanesas dentro del país ese año. Al día siguiente, Ali Hussein Barji, comandante de la Fuerza Aérea de Hezbollah, siguió el mismo camino de llamas. Cada líder muerto llevaba una represalia. Los cohetes eran disparados contra las ciudades del norte de Israel, lo que ya había provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas desde la intensificación de las hostilidades. Los radares de la Fuerza Aérea Israelí sufrieron con disparos precisos de los misiles guiado antitanque. Eran modelos que podían ser disparados a casi 10 kilómetros contra los objetivos estáticos. La inteligencia israelí logró detectar muchos de los movimientos de estos atacantes. Fueron seguidos por los drones como objetivos brillantes en las imágenes grises. Era necesario descubrir a dónde iban y cómo se movían. El ataque aéreo ocurrió poco después, haciendo que los sobrevivientes corrieran a sus escondites. Estos lugares se convirtieron en el próximo objetivo. Tomados por la destrucción, tan pronto como un dron o avión disparó sus misiles. Los coches que se desplazaban con los combatientes se convirtieron en bolas de fuego girando por el asfalto, con objetivos alcanzados incluso en Siria. Hezbollah intentó prepararse para las amenazas aéreas de Israel. Un Hermes 450 fue derribado mientras se cernía a menor altitud. Lo mismo ocurrió con un dron Hermes 900. Estos estaban entre los drones militares más utilizados en el mundo, con una autonomía de 300 horas y una altitud máxima de hasta 9 kilómetros. La defensa aérea parecía estar funcionando bien para Hezbollah, pero al día siguiente, el 23 de abril, surgieron imágenes del coche de Hussein Ali Askul, uno de los comandantes de la defensa aérea libanesa. Fue seguido por la carretera hasta que fue alcanzado por el misil que golpeó la parte trasera del techo, entrando en forma de fuego contra el cuerpo de Asgur. Hezbollah intentó usar sus propios drones para combate, causando daños serios a las bases israelíes. Ciudades como Kriyat Shimona también sufrieron ataques en áreas civiles. Varios puntos fueron alcanzados, lo que llevó a más de 20.000 de los 22.000 habitantes a abandonar la ciudad hasta julio de 2024.
Los incendios se extendieron por la región seca, eran llamas altas que amenazaban a la población. El gobierno intentó contener el fuego de varias maneras, pero los intensos ataques de Hezbollah dificultaron el proceso. Del lado libanés, la situación empeoraba cada día para la población civil, viendo los ataques aéreos aumentar en frecuencia. Tristemente, muchos en el sur del país aún continuaban el proceso de huir de la guerra. Para Hezbollah la situación no estaba fácil. Qasem Saklawi, líder de la unidad de misiles y cohetes, se desplazaba en los alrededores de Tiro cuando fue encontrado por los drones de Tel Aviv. Ya era mayo cuando fue consumido por la guerra. El mes siguiente, un centro de comando fue golpeado en un ataque aéreo que enterró el cuerpo de Taleb Abdullah, líder de la unidad Nasir, que dirigía la mayoría de sus combates desde aldeas y zonas rurales montañosas cerca de la frontera de Israel. Uno de los comandantes responsables de los lanzamientos de cohetes en esa misma unidad también se convirtió en objetivo. Muhammad Ayub fue alcanzado en su coche mientras se desplazaba entre las aldeas. El pánico y el odio se extendieron en Israel cuando niños rusos fueron asesinados en un ataque de Hezbollah. Un campo de fútbol fue alcanzado por uno de los cohetes lanzados, precisamente uno de los que escapó del Iron Dome. Hubo protestas por parte de algunos drusos descendientes de sirios, que pidieron que uno de los ministros israelíes abandonara el funeral de los niños muertos. Otros clamaron por venganza contra Hezbollah. La venganza llegó. Días después, Fuad Shukir, líder de Hezbollah y combatiente durante 40 años, recibió una llamada para ir a su casa inmediatamente. Dejó la oficina y se dirigió al lugar. La trampa se materializó con un misil estruendoso en la residencia. Él era responsable de adquirir el arsenal de armas más avanzado del grupo, incluyendo misiles guiados de precisión, misiles de crucero, misiles antisubmarinos, cohetes de largo alcance y UAVs. Además, fue uno de los responsables del ataque que mató a 241 militares estadounidenses, 58 militares franceses y 6 civiles en Beirut en 1983. Hezbollah negó que Israel hubiera logrado actuar en su sistema de comunicaciones para generar una trampa, pero era seguro que algo diferente estaba sucediendo. El miembro de la unidad de cohetes, Mustafa Salman, fue alcanzado por otro ataque aéreo intentando desplazarse en Quailé, en Líbano, en julio. Luego fue el turno de Ali Jafar Matuk, también conocido como Habib Matuk. Era un oficial de operaciones de la unidad regional Hayar de la Fuerza Hadyuan, responsable de ataques en la región de Hamin Hid, en el norte de Israel. El comandante sucumbió en medio del fuego. Alim Jamal al-Adin Jawad recibió su propio misil, lo que retiró de actividad a otro líder de la unidad de élite. Ali Nasi Abed, descrito solo como el comandante senior, apareció en las listas de muertos y homenajes a mártires de Hezbollah también en agosto. Esos meses estaban cada vez peores para la organización. Los líderes de la élite Hadian estaban siendo cazados. Hussein Ibrahim Kassab estaba en una motocicleta cuando el dron lo encontró cerca de la ciudad costera de Tiro. Hamad de Qasem al-Shayer cayó a principios de septiembre. Quien trabajó como aliado de Hezbollah también recibió las llamas de Israel. El coche de Khalil Mokhtar, líder del ala militar de Fatah, redujo la velocidad en la carretera, dando tiempo para que el misil destrozara el vehículo. Tantas muertes generaron pánico en Hezbollah. Algo estaba mal en la cadena de información. Israel estaba eliminando demasiados comandantes. Meses antes ya se había prohibido el uso de teléfonos móviles dentro de la organización. Ellos preferían buscar personas y walkie-talkies.
En febrero, el líder Hassan Nasrallah ordenó a los combatientes de Hezbollah que se deshicieran de sus teléfonos, diciendo que habían sido infiltrados por la inteligencia israelí. Les dijo a sus fuerzas que rompieran, enterraran o encerraran sus teléfonos en una caja de hierro. Esto debió haber alertado a las fuerzas israelíes. Y quizás el servicio secreto de Tel Aviv ayudó a Hezbollah a mejorar sus comunicaciones, proporcionando más de 5,000 buscapersonas que entraron en Líbano en 2024. Pueden haber sido estos los que sonaron en septiembre, explotando sucesivamente. El material explosivo estaba conectado dentro de la batería de litio del buscapersonas y era prácticamente indetectable. Un mensaje de texto activó la ola de horror. El asombro se apoderó del resbalar cuando miles sintieron el impacto de las explosiones junto al cuerpo. 32 fueron declarados muertos, incluyendo 2 niños. Cuando parecía que todo había terminado, los walkie-talkies comenzaron a transformarse en llamas en las manos de los libaneses. La situación fue tan absurda que llenó los hospitales de heridos. Decenas fueron transportados a Irán para tratamiento. Poco después, los israelíes comenzaron una serie de ataques contra los centros de lanzamiento de cohetes y los almacenes de municiones. Se descubrió un misil de crucero DR-3 en una casa. La amenaza fue eliminada. Muchas de estas municiones estaban en áreas residenciales, sumando aún más daños colaterales a los ya terribles ataques de Israel. En uno de los casos, uno de los cohetes disparó desde dentro de la casa en llamas, golpeando una residencia vecina. Las explosiones secundarias de los depósitos de municiones mantuvieron el fuego encendido en las colinas del sur del Líbano por mucho tiempo. El humo abundante estaba en los cielos, señalando a los civiles que huyeran lejos. Esta masa de personas huyendo de la guerra generó tumulto. Aparecieron videos de drusos libaneses rechazando el paso de posibles colaboradores de Hezbollah en sus aldeas. Grupos de cristianos no quisieron aceptar la presencia de musulmanes chiitas que intentaron establecerse en sus residencias. Aún así, el apoyo de Hezbollah todavía era masivo dentro del Líbano. Enviaron muchos de sus cohetes contra Israel, presionando el sistema de defensa aérea, buscando el desgaste para luego enviar sus misiles más poderosos. Los misiles Fuerza Aérea de Defensa 1, Fuerza Aérea de Defensa 2 y cohetes Katyusha comenzaron a ser más frecuentes en los cielos a partir de finales de septiembre. En uno de los casos golpearon la base y el aeropuerto de Ramat Davi y el complejo industrial militar de la empresa Rafael. De hecho, Hezbollah logró imponer el terror en el norte de Israel. Sus disparos causaron tumulto y daño. Sin embargo, este desgaste también ocurría en sus tropas. Un F-35 tomó los cielos con las coordenadas para un nuevo objetivo. Esta vez, su misil golpeó a Ibrahim Akil, otro miembro de Radoan. Estaba con otros 15 que murieron durante el ataque. En pocos días, Hezbollah anunció la muerte de decenas de los suyos, en uno de los casos, un chico de 16 años. Los hombres simplemente eran seguidos después de lanzar sus cohetes. La lente del dron no tenía sentimientos, pero Jalá vio como miembros importantes de su liderazgo eran obliterados día tras día. Necesitaba hombres de confianza para continuar en esa guerra y tendría que hacer nuevos planes mientras continuaba con sus ataques contra Israel, desgastando cada vez más el Iron Dome con la esperanza de superar sus defensas y quemar la nación enemiga. Mientras tanto, los israelíes también hacían sus amenazas, indicando una invasión al Líbano. Tantas palabras de odio dejaban a cualquiera en su sano juicio con el corazón aprensivo, mientras la muerte sonreía afilando su guadaña, deteniéndose solo para brindar con la guerra. La línea de comando de Hezbollah estaba cada vez más fragmentada, con Nasrallah acorralado y sin sus hombres más confiables, muchos de los cuales habían estado en combate contra Israel durante décadas.
Su corazón debe haberse conmovido aún más cuando escuchó los primeros estruendos en el edificio sobre el búnker donde se escondía. No lo sabía, pero los F-15 israelíes habían despegado el 27 de septiembre y volado sobre el Líbano, liberando en secuencia bombas Mark 84. Cada una de ellas planeó para usar su potencial de formar un cráter de 15 metros de ancho y 11 metros de profundidad. El búnker tenía protección adecuada, pero no estaba preparado para decenas de estos proyectiles capaces de penetrar hasta 38 centímetros de metal o más de 3 metros de concreto. Fue una secuencia de golpes sacudiendo las estructuras de Beirut. El sonido se difundió por la ciudad. Los tímpanos sintieron la presión del aire proveniente de donde el suelo estaba siendo destrozado por golpes sucesivos de la Fuerza Aérea Israelí. Allí abajo, Nasrallah vio su mundo comenzar a desmoronarse. Junto a él, Ali Karak, comandante del Frente Sur de Hezbollah, también comenzaba a prepararse para lo peor. El general Abbas Nilforushan, de la Guardia Revolucionaria de Irán, también estaba en el búnker. Las explosiones acabaron con el escondite subterráneo, pero no fue el fuego lo que mató a Nasrallah. La presión, el humo y los gases tóxicos de tantos impactos llenaron los corredores cerrados bajo tierra, asfixiando lentamente al líder de Hezbollah, según las fuentes libanesas. La entrada del búnker quedó totalmente destruida, dificultando aún más la aproximación de cualquier rescate. El humo cubrió toda la región después de esas decenas de pedazos del infierno golpeando contra el suelo y llevando la destrucción hasta Nasrallah. El agujero dejado impresionó tanto a Beirut como al mundo. Las noticias se difundieron. Hubo quienes lamentaron la muerte del líder de Hezbollah. Otros simplemente celebraron la caída del hombre que durante décadas amenazó a Israel. Hubo protestas en algunos países y frente a embajadas. Nada de eso conmovió a los israelíes. Un día después, Nabil Kouk, el subdirector del Consejo Ejecutivo y el comandante de la Unidad de Seguridad Preventiva de Hezbollah, fue encontrado y asesinado en Beirut. Ese mismo día, el líder de Hamas en Líbano también sufrió un ataque. Fatah Sharif llevaría consigo a su esposa y sus 2 hijas. Después de esta secuencia de muertes, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Rezi Halevi, declaró que este no es el fin de nuestras capacidades. El mensaje es claro para cualquiera que amenace al Estado de Israel. Sabremos cómo llegar hasta ustedes. A pesar de eso, la guerra entre Israel y Hezbollah no ha terminado. La muerte de Nasrallah cambiaría completamente el curso de la guerra. No pasaría mucho tiempo antes de que se anunciara un nuevo liderazgo, con una hidra de nuevas cabezas resurgiendo bajo la orientación de su maestro, Irán. Los iraníes juraron venganza y llevarían a cabo uno de sus mayores ataques contra Israel en los días siguientes. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel comenzó su marcha hacia el sur del Líbano. El ejército libanés se retiró y el mundo esperó con tensión cuáles serían los próximos pasos de esa guerra. Hasta el momento, la mayoría de los enfrentamientos habían sido a distancia. La distancia de esos combates hacía la guerra aún más fría para los hombres de ambos lados y especialmente para los iraníes, coordinando aún más a distancia las acciones de Hezbollah. Las lágrimas solo eran calientes en los rostros de madres, padres, hermanos y hermanas que enterraban a sus parientes. El gobierno libanés informó que el número de víctimas desde el 8 de octubre de 2023 llegó a 1.247 y los heridos a 5.278 hasta finales de septiembre de 2024. La mayoría civiles, incluyendo niños y mujeres. Todavía había más de 150.000 refugiados.
El Iron Dome había estado protegiendo a los civiles israelíes, pero más de 40 ya habían sido asesinados por el fuego de Hezbollah. Los gritos de venganza y las promesas de represalias atraían la guerra hacia el Líbano, donde podría arrastrar sus espinas sobre miles de almas.